cubierto de oro. Hoy vamos a comenzar hablando acerca de la mesa del pan de la proposición. Allí nos dice Éxodo 25:30, y pondrás sobre la mesa el pan de la proposición delante de mí continuamente. Ahora, esta mesa se encontraba en dirección norte, y era hecha de, al igual que casi todo, madera de acacia, ¿okay? Y con la mesa, y entonces era recubierta de oro. No era una mesa muy grande, era solamente 3 por 1,5 pies por 2,3 pies de alto. Era bajita, era menos de la mitad mía. Así que era bastante bajita. No era imponente, pero era impresionante, si podemos ver toda la elaboración que tenía. ¿Okay? Entonces, ellos tenían unos arandeles donde pasaban las duelas para poder transportarlo. En el día de reposo, el sacerdote, con sus familiares, con los otros sacerdotes, ellos venían allí al lugar, en el sábado, y entonces reemplazaban el pan. Pero antes de reemplazarlo, ellos se comían el pan que estaba allí. Y mi pregunta es, ¿será que Dios hizo un milagro cada semana? Porque el pan duraba allí 7 días. Entonces, ellos se comían el pan, y esto pienso yo que nos habla con respecto a la comunión con Dios. Ellos comían delante de la presencia de Dios, ese compañerismo que podemos tener nosotros con Dios al encontrarnos con la persona de Jesús, que vamos a ver más adelante, también es representado en este pan. Así que esta mesa del pan de la proposición es un lugar de nutrición, es un lugar de provisión, es un lugar de suministro, un lugar de alimentación, pero también es un lugar de salvación, es un lugar de seguridad y es un lugar de satisfacción, como lo vamos a ver a través del estudio de esta noche. Salmos 17:5 nos dice: en cuanto a mí, veré tu rostro en justicia. Estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Mientras miro la mesa, yo pienso primero, lo que primero se me viene a la mente es una cena con el Señor. Y la cena del Señor también. Imagínese usted entrando a la casa de Dios y con Cristo parado allí en la puerta diciendo: bienvenido, pasa, te he estado esperando, vamos a comer juntos en esta noche. Entonces caminas hacia la mesa y encuentras que todos los platos, los utensilios, todo está hecho de oro. Como podemos observar, todo está hecho de oro. ¿Alguno de ustedes ha comido alguna vez en platos de oro, con utensilios de oro, en una mesa de oro? Yo nunca he tenido esa fortuna. Eso lo estoy reservando para cuando como en la presencia del Señor. Amén. Juan 6:35 nos dice que Jesús le dijo: yo soy el pan de vida, el que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Qué glorioso es poder probar un anticipo de esa cena cuando lo hacemos hoy en día, cuando recibimos a Cristo como nuestro Salvador, el pan que nos da vida espiritual. Juan 6:47, encontramos que esta mesa tiene un rico simbolismo que apuntaba principalmente ¿a quién? Jesús. A Cristo, a Jesús. Nos dice: de cierto os digo que el que cree en mí tiene vida eterna. Así que el don gratuito de la gracia de Dios se encuentra solo en Él y es ofrecido ¿a cuánto costo? Gratuito. No es sino que tú lo recibas, entonces tú puedes tomarlo. Deuteronomio capítulo 8 verso 3 nos dice: y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre.
Así que vemos que el maná que representaba la provisión de Dios para el pueblo de Dios y la dependencia del pueblo en Dios. Ellos no tenían ninguna otra forma de tener suministro allí en el desierto, si no fuese porque Dios estaba proveyendo para ellos. Ahora, bien interesante es la palabra proposición, la mesa de los panes de la proposición. ¿Alguien sabe lo que significa esto? ¿Ok? Literalmente quiere decir de cara a. De cara a. De cara, como rostro, a. Delante de, enfrente de. Una mejor traducción para el español moderno, en vez de decir proposición, sería de la presencia. La mesa del pan de la presencia. Eso es todo. Está delante de la presencia de Dios y dice continuamente. ¿Recuerdan el verso que leímos? Continuamente es el término que conocemos como tamid, que se refiere al continuo sacrificio en Daniel. ¿Okay? El tamid. Entonces, continuamente, esto también era parte del sacrificio que se ofrecía a Dios todos los días. ¿Ok? Entonces, el pan del sacrificio era aderezado con sal. ¿Ok? Se le echaba sal. Y esta sal representaba nada más que la justicia de Cristo, añadida a cada uno de nosotros. ¿Ok? Recuerden que la sal es un preservador, un preservante. Entonces representaba a Cristo. Y también se le echaba un aroma, se le echaba al pan, ¿ok? Semejante al que se hacía para el altar de incienso. ¿Y esto representaba qué? Representaba el sacrificio de Cristo. Porque lo único que hace que nuestras ofrendas, inclusive este pan que vamos a ver que era ofrecido de parte del pueblo a Dios, era aceptable a Dios. ¿Por qué? Por el sacrificio de Cristo. Todas nuestras ofrendas son aceptadas solamente a través del sacrificio de Cristo. Como veremos, poner el pan, dice, cada día de reposo lo pondrán continuamente en orden delante de Jehová. ¿En nombre de quién? De los hijos de Israel. Era de parte de los hijos de Israel una ofrenda que ellos llevaban a Dios. Como pacto perpetuo. Como pacto perpetuo. Entonces, este pan era hecho nuevo cada ¿cuánto? Cada semana. Todos los sábados se hacía un pan nuevo. A mí me gusta la aplicación de lo que ocurría normalmente en el pueblo de Dios. Ellos se congregaban y cada semana el sacerdote compartía con ellos palabra de Dios. Cada semana tenía un pan nuevo para ellos. Y también hoy en día lo hacemos, ¿no? Cada semana se congrega la iglesia y reciben un pan nuevo cada día. Pero este pan comía ¿quién también? Los sacerdotes. Así que ese pan nos alimenta a todos. No sé si ustedes se dan cuenta que cuando un pastor realiza los sermones que trae cada semana, también eso lo edifica a él. Entonces, el pan también venía acompañado de ¿qué? ¿Qué vemos allí? Tenían vino. ¿Ok? La mesa tenía vino. Y parece que esto era como un anticipo de la celebración de la Santa Cena. ¿Ok? El pan y el vino. Entonces, Jesús nos dice a nosotros que Él es el pan de vida que ha bajado del cielo. El pan de la proposición se guardaba siempre delante del Señor, porque estaba siempre ante el rostro de Dios. Dios había alimentado a los israelitas en el desierto con pan ¿de dónde? Del cielo, con maná que sus padres no conocían. Así que ellos dependían de la generosidad de Dios, tanto para la comida temporal como para la comida espiritual. ¿Okay? Tanto el maná como el pan de la proposición eran símbolos de Cristo, el pan viviente que siempre está ante la presencia de Dios. ¿Pueden ver esa representación? Así que Él mismo dijo, yo soy el pan viviente que descendió del cielo. Cuando llegamos a la presencia de Jesús, lo hacemos en base ¿a qué? ¿A nuestros méritos? No, a lo que Dios nos ha dado en su palabra. ¿Okay? Y a lo que Dios nos ha dado en su palabra hecha carne, en Cristo Jesús.
No sé usted, pero en mi casa cuando mi esposa hace pastelillos y los pone en el horno y empieza a oler, el olor mismo me da hambre. No sé si a ustedes o cuando alguien está cocinando en la casa le da hambre, ¿right? Solamente el olor. Con esa misma hambre deberíamos de venir nosotros ante la palabra de Dios a diario. No sé si tú tienes hambre de la palabra de Dios, no sé si tú tienes sed de su Espíritu, pero así deberíamos de estar nosotros, hambrientos y sedientos de Dios. Segunda de Timoteo 3:14 dice, pero persiste tú, respecto a la palabra, en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Aquí en el contexto fue de su abuela y su mamá que le enseñaron las Escrituras. A Timoteo era hijo de un gentil y una judía. Y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Continuando. Toda la Escritura, ¿cuánto? Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Okay? Entonces vemos que la palabra de Dios es útil para el cristiano. La cuestión es que cada cuánto tú comes. Comida natural, comida para todos los días, ¿no? Supongamos que hoy, con lo bueno que cocinó mi esposa, me di tremendo festín. Y comí hasta saciarme. Y ya me venía durmiendo en el camino. Entonces, ¿será que eso me va a llevar a mí, me va a rendir para mañana? ¿Me va a sostener para mañana? No, mañana necesito desayunar, almorzar y comer. ¿Okay? Y todos los días necesito nutrir mi cuerpo. Es igual espiritualmente, necesitamos nutrirnos a diario. Pero muchas veces salimos de la casa corriendo y de repente medio escuchamos algún audio que nos envían en WhatsApp o en Messenger, pero no tomamos el tiempo para estar en conexión con Dios a través de su palabra. Entonces necesitamos a diario continuar en la palabra. Por eso es que el pan estaba delante de Dios continuamente. Ahora es bien interesante, me llama a mí mucho la atención el hecho de que nosotros tengamos tanta negligencia en leer la palabra, cuando los libros que más venden en el mundo son libros que tienen dos temas principales. En inglés se diría thrillers o misterios y amor, historias de amor, misterios y amor. Y la Biblia es ambos. La Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, nos habla de los misterios de la deidad, de los misterios del plan de salvación. Y obviamente nos habla de amor, es la historia de amor más grande que hay. Un pueblo rebelde y Dios está persiguiéndolos. En el libro de Oseas lo vimos claramente cuando lo estudiamos. ¿Okay? Es la historia de amor más hermosa que hay, así que tiene ambos temas y sin embargo nos cuesta sacar el tiempo para leerla. ¿Por qué? ¿Por qué? Me pregunto yo. Mientras más leamos la Biblia y le permitamos que forme parte de nosotros, más se volverá comprensible, real y viva para nosotros, hasta que llega a convertirse parte de nosotros para que el mundo la pueda observar a través de nuestra manera de vivir. ¿Recuerdan que Jesucristo fue la palabra encarnada? Déjame decirte que la palabra de Dios puede encarnarse en ti. Tú puedes ser una carta viviente, una carta abierta para que el mundo la vea. Eso nos dice Pablo, ¿cierto? Somos cartas abiertas para que el mundo nos lea. Colosenses 2, versos 1 y 2 dice: porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Siguiente, para que sean consolados sus corazones, unidos en el amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, Padre y de Cristo. Noten cómo inclusive en este mismo verso, un solo verso,
Y tenemos el término amor y el término misterio. En un solo verso. Y a través de toda la Biblia encontramos lo mismo. Así que necesitamos estar en constante crecimiento en nuestro conocimiento y comprensión, nos dice aquí, ¿cierto? Hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento. Esa debe ser nuestra meta. Pero si tú quieres hacerte experto a algo, según creo que una vez estaba leyendo un libro y dice que las personas que son más exitosas en el mundo, para ellos llegar a ese nivel, invirtieron por lo menos, creo que fue 10.000 o 100.000 horas de práctica para poder llegar a ese nivel. Los que estudian, los pianistas. Todos los artistas que son famosos necesitan una gran cantidad, no me acuerdo si eran 10.000 o 100.000 horas para poder, 10.000, para poder llegar a ese punto de ser como un maestro, de ser alguien reconocido, alguien famoso. Inclusive los deportistas también, Michael Jordan, todos ellos. ¿Okay? Entonces si decimos la palabra es muy difícil de comprender, voy a dejar de leerla. That's the wrong answer, esa es la respuesta equivocada, porque ¿cómo vas a comprenderla si no la estás estudiando? Entre más tú la estudies, más puedes comprenderla. ¿Okay? Ahora dirijamos nuevamente nuestra vista hacia la mesa de los panes, porque tiene muchos símbolos para nosotros, tiene muchas imágenes. Nos presenta el Salvador, nos presenta la salvación, nos presenta la satisfacción y nos presenta la seguridad. Si a usted le gusta tomar apunte, puede tomarlo: el Salvador, la salvación, seguridad y satisfacción. Estamos hablando solo de la mesa por ahora, todavía no estamos hablando del pan. Entonces, ¿recuerdan que era hecho de qué? De madera de acacia y cubierto de oro. Y eso representaba al Salvador, porque Cristo tomó cuerpo humano como nosotros, pero Él era 100% humano y 100% Dios. Así que la madera incorruptible representaba el cuerpo de Cristo, que nunca vio corrupción porque nunca pecó, y el oro representaba la divinidad, la deidad. ¿Okay? Entonces eso representaba el carácter doble de Cristo, como totalmente humano y totalmente Dios. También notamos que Cristo tiene una corona, pero aquí en la tierra Él tuvo una corona de espinas, no la corona que Él lleva actualmente. Y le vistieron de púrpura y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle: salve, rey de los judíos, mofándose y haciendo burla de él. Ahora, notamos que esta mesa también tenía un corsario, tenía como una corona alrededor. ¿Lo pudimos ver en la anterior? ¿Pueden ver? Alrededor, así que también era una representación de Dios. Y aunque hubieron estos escarnecedores que se burlaron de Él, lo leemos en Marcos 15, versos 17 y 18, sabemos que hay un día en el cual toda rodilla se doblará ante Él y lo reconocerá como Rey de Reyes y Señor de Señores. Aunque anteriormente ellos le golpeaban en la cabeza con una caña, le escupían y puestos de rodillas le hacían reverencia, burlándose. Después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. Pero ellos mismos lo verán tal cual Él es: Dios, el Creador, Señor de señores y Rey de reyes. Vemos que en este evento Satanás, aunque Satanás estaba tratando no había razón para que ellos hicieran esto, igual al fin y al cabo lo iban a matar. Pero él estaba tratando de tentar a Jesús para que usara su divinidad, para que llamara a los ángeles para que lo defendieran, para que no prosiguiera con el plan. Pero sabemos que él falló. Pero hay más en cuanto a la mesa. Sabemos que la mesa representa, ¿qué fue lo que les dije? El Salvador, pero también representa salvación, ¿ok? Entonces cuando Dios nos invita, Él nos invita a cenar con Él, Él nos invita a su mesa. Por eso nos dejó el emblema del pan y del vino, ¿cierto? De su cuerpo y de su sangre. ¿Cuántos de ustedes recuerdan las palabras de Mateo 22 con respecto al reino?
Mateo 22 nos habla del matrimonio del hijo del rey. Y todos fueron invitados, pero todos sacaron excusas. Vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo 22, verso 1. Mateo capítulo 22, verso 1. ¿Okay? Mateo capítulo 22, verso 1. Vamos a leer del 1 al 4. Del 1 al 4. Y la palabra de Dios dice, Mateo 22, versos del 1 al 4. Respondiendo Jesús, les doy tiempo. Respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas diciendo, el reino de Dios, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas. Mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar a otros siervos, diciendo, decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. Tristemente, como sabemos, todos pusieron excusas, estaban demasiado ocupados, se habían casado recientemente, que habían recibido una herencia. Así que los sirvientes salieron a invitar a todos los demás a venir, los que estaban en las carreteras y en los pasillos, en los cetros. Y hoy en día nos pasa semejante. Muchos de nosotros invitamos a vecinos, invitamos a personas a venir, pero siempre hay una excusa. Y no saben el privilegio que ellos están perdiendo. Así que tristemente ellos pusieron esas excusas. Lo triste es ver que muchos hermanos de la iglesia también caen en lo mismo hoy en día. Siempre sacan una excusa para no venir ante la presencia de Dios. Y nos conformamos con hacer el mínimo. O dominguero o sabatino. De domingo a domingo y de sábado a sábado. Y ya. Como si eso satisfaciera nuestra relación con Dios. Nunca debemos olvidar que la mesa de Dios es lo suficientemente grande como para ¿cuántos? Para todos. Todos hemos sido invitados a esta cena, a la mesa de Dios. A este pensamiento me hace recordar 2 de Samuel capítulo 9, donde después de haber acabado con la familia de ¿quién? De Saúl, ¿qué ocurrió? David mandó a llamar ¿a quién? Al hijo de Jonathan, a uno de los descendientes de Jonathan, ¿okay? Que al parecer era parapléjico, tenía algún problema. Entonces, yo me imagino a este joven cuando escuchó el llamado, me imagino el latido del corazón, los nervios. Aquellos enemigos de mi familia que mataron a toda mi familia me mandaron a llamar. Se me acabó la vida. Me imagino que él estaba aterrado. Pero cuando llegó ante la presencia del rey, ¿qué fue lo que le dijo? Le dijo, de ahora en adelante tú tendrás un lugar en mi mesa y tú cenarás conmigo. De la misma manera nosotros somos enemigos de Dios por nuestros pecados, pero Él nos invita a pasar a su mesa. Y aún así muchos rechazamos esa gran oferta de Dios, ese gran ofrecimiento de Dios. Pero para conseguir un lugar en esa mesa, primero debemos participar ¿de qué? Del pan de vida, de Cristo Jesús. Lucas 14:15 nos dice, oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Próximo vemos que la mesa es un símbolo ¿de qué? De seguridad. Le harás también una moldura alrededor de un palmo menor de anchura y harás una moldura a la moldura una cornisa de oro alrededor. ¿Ven? ¿Saben cuánto era la medida de esa cornisa que estaba allí? 4 pulgadas, más o menos, un poco más alto que mis dedos. ¿Y saben cuál era el propósito de eso? ¿Alguien sabe? Mantener las cosas allí seguras, que no se cayeran cuando fuese transportado, que los panes no salieran a volar por todos los lados, el vino y los otros utensilios que estaban allí.
¿Okay? Entonces el propósito era ¿qué? Asegurarlos allí, mantenerlos seguros. Notamos también otro aspecto. ¿Cuántos panes encontrábamos allí? 12 panes. ¿Eso representaba a quién? 12 tribus. O sea, todo el pueblo de Dios. ¿Había alguien excluido allí? No había ninguno excluido. Así que no importaba de qué tribu tú fueras, no importaba quién tú eras, no importaba lo que habías hecho, tú estabas representado allí ante la presencia de Dios. Porque Dios conoce a sus ovejas. Ahora, otro aspecto interesante, tal vez me esté adelantando al tema, pero otro aspecto interesante es que todos los panes se veían iguales. Y les pregunto, ¿todas las tribus eran iguales? No, habían unas más pequeñas, unas más grandes, unas más ricas, unas más pobres. Sin embargo, ante la presencia de Dios, todos eran representados iguales. Entonces, Dios conoce sus ovejas y Él nos mantiene seguros en su redil, ¿ok? Eso me lo imagino como si fuera un redil donde estamos nosotros seguros en Cristo. Pienso yo que lo único mejor que conocer a Dios es que Dios nos conozca a nosotros. Cuando mi esposa trabajaba en Puerto Rico, ella trabajaba en hospicios y muchos de los clientes, los pacientes que ella atendía, eran personas que tenían Alzheimer. Ustedes saben, una de las características del Alzheimer es que ellos pierden la memoria. Así que muchos de ellos no conocían a sus hijos, a su familia, no reconocían a nadie. Pero sus familiares sí lo reconocían a ellos. Por lo tanto, mantenían ese vínculo. Y yo le doy gracias a Dios que nuestra seguridad no está basada en nuestra memoria, sino en la de Dios, en que Dios nos conoce. Recuerden, muchas personas van a creerse seguras y van a decir, no hicimos milagros, no hicimos estas cosas en tu nombre, no te conocimos, pero Dios va a decir, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Así que lo más importante es que Dios nos conozca, que nos reconozca como hijos suyos. La cuarta imagen que encontramos es la de satisfacción. El año pasado, como les conté, yo me quedé aquí en Navidad. Y siendo una persona, un pastor nuevo en el distrito y en el área, nosotros no tenemos ninguna familia. Así que la Navidad la pasamos mi esposa, mi nene y yo. Y decidimos salir a ver alumbrados en las casas porque no sabíamos nada más que hacer. Ningún hermano nos invitó. Entonces nos quedamos solitos en la casa. Este año nos vamos de vacaciones en Navidad. Entonces, me recuerda, en Colombia, y no sé si aquí también todavía se celebra en Navidad, aunque no celebremos el nacimiento de Cristo porque sabemos que no es un tiempo de familia, un tiempo donde se reúnen muchas familias y hay mucha comida, mucha celebración. Y a mí me causa mucho gozo ese convivir, ese compañerismo. Entonces me imagino yo estando allí con Aarón y sus hijos, allí ellos comiendo ante la presencia de Dios. Me imagino ese gozo que ellos tenían, saber que Dios estaba tan cerca, viéndolos a ellos comer allí, ¿cierto? Compartiendo con ellos. Ellos partían el pan juntos en una maravillosa comunión y, como dije, de igualdad, porque cada pan era igual para cada tribu. Una forma de decirlo es que era uno para todos y todos para uno, o tal vez mejor decirlo, todos en uno, todos en Cristo, todos en Dios, unidos en Dios. Levíticos 24:5 nos dice, y tomarás flor de harina y cocerás de ella 12 tortas. Cada torta será de 2 décimas de efa. ¿Ven que cada torta era igual? Eran grandecitas. Entonces, lo interesante es que el mismo pan, ya vamos a pasar de la mesa ahora a los panes. El pan nos habla del sacrificio de Cristo. Me dirán, pastor, pero ¿cómo? Si solamente es pan. Ya está exagerando mucho, pastor. Pero nos dice allí que es de ¿qué? De flor de harina. ¿Y qué quiere decir flor?
que es de textura suave, como refinado, por así decir. ¿Ok? Es puro y sin asperezas. Y este es un símbolo de la vida perfecta de Jesús. Y a diferencia de él, nosotros tenemos muchas asperezas que necesitan ser coladas en nuestra vida, pero no, él era ese pan refinado. Entonces déjenme mostrarles, miren. Podemos ver en su dolorosa muerte en el proceso de hacer el pan. ¿Cómo? Porque para hacer harina, ¿qué necesitas tú hacer? Necesitas coger el trigo y trillarlo, molerlo, ¿cierto? Necesita trillar el trigo, molerlo, necesita amasarlo, y después, ¿qué necesita hacer? ¿Se lo come crudo? Cocerlo. Cocinarlo, ¿cierto? Al fuego. ¿Right? Entonces, Jesús enfrentó el trillamiento de acusaciones falsas toda su vida. Luego los romanos lo atormentaron y lo crucificaron. Jesús, nuestro Salvador, fue molido en el molino del sufrimiento por nosotros. Durante el Calvario fue colocado en el horno ardiente de la ira de Dios. En el pan también podemos ver el papel sacerdotal de Jesucristo, ya que el incienso estaba asociado ¿con qué? Con el sacerdocio. Y recuerdan que este pan era ungido con incienso, con ese aceite. Cuando Jesús nació, ¿qué fue lo que trajeron los magis a él? Oro, incienso, mirra. ¿Okay? Entonces ellos trajeron esto simbolizando, el oro simbolizaba la realeza, Cristo siendo rey. El incienso representaba ¿qué? El papel sacerdotal. Y la mirra representaba ¿qué? El papel de sacrificio que Cristo iba a hacer por nosotros. Lo que representaba los tres papeles que Cristo iba a ejercer por nosotros. Todos conocemos que Jesús es nuestro sumo sacerdote, ¿right? Eso lo vimos en el primer tema, intercediendo por nosotros en el santuario celestial. Por eso es que Hebreos 4:14 nos dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión de fe. Nuevamente, cada día de reposo lo pondrán este pan continuamente en orden delante de Jehová, en nombre de los hijos de Israel, como pacto perpetuo. Así que este pan era continuamente ¿qué? Aceptable. Hablamos de que el incienso, el papel sacerdotal, representaba que era aceptable porque Dios intercede en parte de parte nuestra. Por eso es que era aceptable ante Dios. ¿Okay? Jesús fue el sacrificio ofrecido una vez y para siempre, ya que Él fue el sacrificio perfecto. Él vivió una vida perfecta, sufrió una muerte dolorosa como sustituto, como sacrificio por cada uno de nuestros pecados, y finalmente, ¿qué pasó? Resucitó para estar en la presencia del Padre perpetuamente. ¿Okay? En esta perpetuidad también podemos ver la provisión del pan de vida para el creyente. Todo lo que tenemos que hacer es comerlo y tomarlo diariamente, alimentarnos con él regularmente y nutrir nuestro ser constantemente. ¿Okay? Cuando yo estaba practicando para correr una maratón, yo tuve que cambiar mi dieta, tuve que comer un poco más de carbohidratos para poder rendir más, porque es bastante. Entonces, después de eso yo empecé a entender que nosotros somos lo que comemos. En bastante sentido, en bastante parte. ¿A qué me refiero? Bueno, si tú estás comiendo donuts y Snickers y todas estas cosas, se va a mostrar en tu persona. Se va a mostrar en tu capacidad de raciocinio, tu capacidad de comunicarte con Dios, se va a manifestar. De la misma forma en que lo que yo estaba comiendo me ayudaba a mí a ejercitar más de lo que yo estaba acostumbrado. ¿Okay? Y la pregunta que quiero presentarte es: ¿de qué estás tú hecho espiritualmente? ¿Estás en ayuno? ¿No estás comiendo nada? ¿Estás comiendo golosinas, solamente un poquitico por no dejar y luego ya
espirituales a través de tu día? ¿O estás tomándote un festín de la palabra de Dios y te estás alimentando apropiadamente? ¿Cómo estás tú alimentado? ¿Eres tú un Snicker bar o una ensalada? Mateo 4:4 nos dice: Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por esta razón es que yo he consagrado mi vida, yo personalmente, a repartir ese pan a las personas, a compartir con las personas. Pero no debería de ser solamente el pastor, ¿no? Porque si ustedes recibieron ese don tan bonito, también deben de compartirlo con otras personas. ¿Y por qué es importante entonces compartir eso? ¿Por qué es importante invitar a las personas que vengan para que escuchen de la palabra de Dios, para compartir ese pan con ellos, compartir esa cena, ese festín con ellos? No es para que la iglesia tenga más números o se haga más grande, es para tener ¿qué? Creyentes maduros. Recuerdan como dije, entre más tú comes de la palabra, más te moldeas a manera de la palabra y más la puedes entender. Entre más tú ejercitas los músculos, más crecen. Es igual con la palabra. Entre más tú la estudias, más la comprendes. Y eso es lo que necesitamos en el mundo. Porque cuando el cristiano verdaderamente refleja la palabra en su vida, esa es la luz que brilla, que atrae a otras personas. El problema es que el mundo no está viendo a Cristo. No lo ven porque están ciegos y no lo ven porque nosotros no lo mostramos en nuestra vida. A veces no vivimos a la luz que deberíamos vivir, a la luz de Dios. Tristemente no lo ven en nuestras iglesias, no lo ven en nuestras instituciones, no lo ven en nuestra vida. No estamos consagrados porque nos alimentamos diariamente del pan de vida, de su palabra. Me gusta cómo lo presenta Isaías, capítulo 55, verso 2, dice: porque gastáis el dinero en lo que no es pan, y vuestro trabajo en lo que no hacía. Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Tantas veces nosotros buscamos otras cosas que realmente nos satisfacen. Nos enfocamos en las cosas terrenales y abandonamos las cosas espirituales. Muchas veces nosotros criticamos a este personaje bíblico que dio su derecho de primogenitura por un plato de lentejas. Esaú. Y nosotros hacemos lo mismo. Por un trabajo, no guardamos la ley de Dios. Por un trabajo, venimos agotados el sábado a dormir en la iglesia. Por un trabajo faltamos de congregarnos a Dios, no confiando que Dios puede proveernos tanto el sostenimiento material como el sostenimiento espiritual, porque Él es ese pan de vida. Si Él pudo mantener a cerca de 2 millones o 3 millones de personas en el desierto por 40 años, ciertamente puede mantenerte a ti y a tu familia. Amén. ¿Será muy difícil para Dios? No. No lo es. Cuando durante la Segunda Guerra Mundial los alemanes entraron, los nazis entraron a Francia, la población francesa hizo algo bien interesante. Ellos dijeron: no queremos que los alemanes lleguen a la meta donde ellos quieren atacar, así que vamos a remover todas las señales de tránsito, vamos a remover todas las señalizaciones. Y cuando ellos llegaron allí se perdieron, no sabían para dónde ir, no sabían en qué dirección coger. Quedaron totalmente perdidos. Entonces, desafortunadamente, hoy el mundo está haciendo eso. En aquel tiempo fueron los aliados, los buenos por así decir, que removieron esas señales. Hoy en día el mundo, Satanás, están removiendo las señales. Y muchos de nosotros en el mundo, muchas personas, inclusive algunos cristianos, nos encontramos perdidos en el mundo. Porque hemos visto que esos postes que estaban firmes de moralidad, esos postes que estaban firmes
de relaciones, de estructuras sociales, están siendo removidos. ¿Qué podemos hacer entonces cuando nos encontramos en esa situación? Retornar a la palabra de Dios. Amén. La palabra de Dios es el único elemento, el único artículo, el único camino que nos guía a la verdad. Es el único poste firme que tenemos. Es el único que nos guía por buen camino. No hay nada más que nos pueda guiar que la palabra de Dios. A medida que vas por tu día, por tu vida, parece que todas las señales han sido removidas. Aférrate a la palabra de Dios. Si ves que el mundo está cambiando ante tus ojos, aférrate a la palabra de Dios. Hoy mucha gente, incluyendo creyentes, no tienen una cosmovisión bíblica, no tienen una forma de ver al mundo conforme a sus creencias. Un amigo mío me decía, dime en qué tú gastas tu dinero y yo te diré en qué tú crees. ¿Sí entienden? Porque muchas personas nos adulamos de ser cristianos, pero la forma en cómo gastamos el dinero muestra que no lo es. No somos fieles a los diezmos y ofrendas, lo gastamos en lujos y en nuestras propias cosas, incrementando nuestra casa mientras la casa de Dios está cayendo, bien opuesto a las intenciones de David. ¿Recuerdan ustedes al rey David? Cuando él dice, ¿cómo es posible que yo viva en un palacio, que yo tenga todas estas cosas y la casa de Dios es una tiendita? Yo quiero construirle un palacio. Y Dios le dijo, ¿qué? Dijo, no. ¿Y entonces él paró? No. Él dejó todo listo para su hijo. Ya estaba todo hecho, todo listo. Entonces, Jesús quiere compartir tiempo con nosotros y la pregunta es, ¿quieres tú compartir tiempo con Él? Amén. Ese es uno de los beneficios de estudiar la palabra, porque ¿quién es nuestra ancla firme? Cristo Jesús. Entonces, ¿qué hay de la mesa misma sobre la cual el pan era colocado? Era un recordatorio a los hijos de Israel, quienes conocían de primera mano la importancia del pan diario, ya que durante 40 años Dios los alimentó. ¿Y qué es lo que Yahvé estaba tratando de enseñarles por medio de esta experiencia en el desierto? Lo leemos en Deuteronomio 8:2. Y te acordarás de todo el camino por donde te he traído, Jehová tu Dios. Te ha traído Jehová tu Dios. Estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Vemos entonces que, aunque Dios estaba proveyendo para ellos, era una prueba, para saber dónde estaba el corazón de ellos. ¿Dónde se encuentra tu corazón en esta noche? ¿Está en el mundo o está en Dios? Amén. Es a través del pan que el amor de Dios se nos da a conocer. A través de su palabra. ¿Dónde más podemos conocer del amor de Dios? ¿En lo que nos diga una persona por allí? En la palabra de Dios. En esta pieza del templo no solo aprendemos acerca de Dios, sino que también crecemos en nuestra relación de amor con Él. Recuerden que toda relación se basa en una buena comunicación. ¿Cierto? Parejas, maridos, ¿okay? Esposas. Entonces, esta es la forma como Dios nos habla a nosotros. Más adelante vamos a ver la forma en cómo nosotros hablamos con Dios y cómo Jesús intercede por nosotros. Finalmente, encaminar juntos con Dios, a permitir que esa luz brille. Así que, cuando tú te sientes solitario y lastimado y deseas tener a un confidente, cuando tú te sientes abandonado, ve a la palabra de Dios. A mí me gusta como Martín Lutero lo dice, la Biblia está viva, me habla, tiene pies, me persigue, tiene manos, me agarra. Wow, él veía que la palabra estaba en pursuit of him, me estaba persiguiendo a él. ¿Sientes tú lo mismo? ¿Que la palabra de Dios hace lo mismo? ¿Te atrae?
te llama. O cuando tienes un problema vas más fácil a buscar otros medios para la solución. Un préstamo, consejo de un amigo, aunque no estoy rechazando estas cosas, todas estas cosas son beneficiosas en su momento, pero nuestro primer sostén debería ser la palabra de Dios. Efesios 4, versos 14 al 15 nos dice: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en aquel que es la cabeza, este es Cristo Jesús. Ahora bien, el pan fresco es delicioso. ¿Pero por cuánto tiempo dura el pan fresco? ¿Por toda la eternidad? No. Es mejor cuando es fresco del día, ¿right? Cuando es diario. Así que huele y sabe maravilloso, pero si tú te lo comes 10 días después, como ya está duro y malo. Es igual contigo y la palabra de Dios. No dejes que se añeje. Continúa consumiéndola a diario, para que tu relación sea más estrecha, para que tú puedas, ¿qué? Dejar de ser un niño fluctuante y puedas llegar a crecer en Cristo. Amos 8 nos dice: he aquí, vienen días, dice Jehová, el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. ¿Será que hoy estamos en esos días? Cuando las personas tienen sed y hambre de escuchar la palabra. Al parecer, inicialmente, nosotros diríamos que no, porque vamos en las carreteras, en los caminos, en las calles, invitamos a la gente y no vienen a la iglesia. Al parecer no, pero en realidad sí. Hoy en día la gente está más llena de necesidades y más vacía que nunca. Si no, estaríamos desmintiendo el plan de Dios en que Satanás está atacando más a la humanidad. Así que hoy la gente lo necesita, ellos no lo saben, pero ellos están buscando cosas, ellos buscan autoayudas, ellos buscan hechicería, ellos buscan todo el tipo de cosas. Pero en realidad lo único que puede llenar ese vacío es Dios. Lo que yo creo que sí está ocurriendo es que hay muchas personas que están listas, pero hay muy pocos obreros. Mi esposa me contaba a mí, cuando ella era colportora, cómo ella iba y tocaba en una puerta, a ofrecer un libro, y de repente era una persona que estaba a punto de cometer suicidio en ese momento, y que le pidió una señal a Dios para no hacerlo, y esa fue una respuesta. No sé si tú has visto que el plan de Dios de tocar de puerta en puerta no solamente puede salvar una vida espiritualmente, sino una vida literalmente. Y nosotros, ay no, es que me da pereza, no me gusta, me van a rechazar, eso es anticuado, eso era... Y no, Cristo no se equivocó, ese es el plan que funciona. ¿Okay? Hasta para algunas sectas que continúan haciéndolo hoy en día funciona, así es como ellos crecen. Mucho más siendo el pueblo de Dios, siendo una iglesia cristiana. ¿Okay? Entonces la mesa de los panes de la proposición era un símbolo de nuestra relación con Cristo y muestra que no solo debemos sentarnos a la mesa, sino también comer. Y cuando lo hagamos, Jesús será el primero en nuestra vida. Tito 3:5 nos dice: nos salvó no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Así que la mesa del pan de la proposición o del pan de la presencia nos señala a Jesús y su poder transformador. Así que debemos de aceptarlo a Jesús en primer lugar, para que Él nos presente al Padre. Quiero recordar que el propósito del tabernáculo es una relación con Dios.
que el pan nos habla de esa relación a través de la cual Dios nos habla. Y por eso el santuario estaba ¿en dónde? En el centro. En el centro. Nuevamente pregunto, al igual que ayer, ¿está Dios en el centro de tu vida? ¿Está Cristo en el centro de tu vida? ¿Reconoces que el Santo de Israel es quien guía tus pasos? Recuerden qué es lo que hacía esta nube. Si la nube se movía, ellos se movían. Así debemos de ser nosotros. Pero si no estamos conectados con Dios a través de la palabra, no sabemos para dónde ir. Es como si las señales hubieran sido removidas. Y entonces caemos como el resto del mundo. Porque no tenemos una cosmovisión que nos identifique con Dios. Así que quiero dejarlos con ese deseo, con esa hambre de que no se queden aquí con lo que estudiamos. Vayan y estudien más de la palabra de Dios. Aliméntense de la palabra de Dios. Amén. Y vamos entonces a concluir con nuestro canto de esta noche. Él vive hoy. Y porque Él vive, aunque nosotros estemos en cualquier situación, en la situación más falta de esperanza, en la situación más difícil, en la situación más incomprensible, por el hecho de que Cristo vive, que Dios envió a Jesucristo, que Él murió y resucitó, entonces nosotros podemos vivir. Sí, está muy bajito. Vamos entonces a meditar en estas palabras. Entonces a ponernos de pie para tener una oración final. Dios Altísimo, hoy hemos venido a aprender más acerca del modelo del santuario, aquel que describe el plan de salvación para los seres humanos, Señor. Ya entramos a través de esa puerta que es Cristo Jesús, recibimos y aceptamos su sacrificio como nuestro. Pasamos del altar del sacrificio a ser lavados por tu palabra.
Y ahora, Señor, entramos a comer de tu palabra, para tener una relación más estrecha contigo, Señor. Pedimos, Señor, que tu palabra habite en nuestros corazones, que tu ley sea escrita en nuestra mente. Y que en hacer nuestra voluntad estamos haciendo más que tu voluntad, Señor. Porque estamos tan identificados contigo y tu palabra. Señor, perdona cada uno de nuestros pecados, perdona nuestros errores, nuestras fallas. Perdona las veces que hemos sido negligentes en fortalecer nuestra relación contigo, a través de la carencia de escuchar tu voz en tu palabra, la falta de elevar una conversación a ti a través de la oración, y sobre todo, de caminar contigo, Señor, dejando que nuestra luz brille en el mundo. Permite, Señor, que si hemos estado haciendo esto, no sea más la realidad para nosotros, sino que verdaderamente, Señor, vivamos para ti, seamos transformados en tu santuario. En el nombre de Cristo Jesús.